Una vez allí, realizó dibujos y acuarelas como estos. Competente, pero no lo suficientemente bueno como para conseguir la plaza que anhelaba en la Academia de Bellas Artes de Viena. Poco a poco, las primeras ambiciones de Hitler en Viena se agostaron. Tras el disgusto de ver cómo le rechazaba 2 veces la Academia de Bellas Artes, se volvió un vagabundo. Hitler dijo que ese periodo de su existencia en Viena había sido el más triste de su vida. Pasó 3 de esos angustiosos años en una callejuela vienesa, en un albergue para hombres sin hogar. En este deprimente sitio, el futuro Führer pasó casi todos sus días realizando una gran cantidad de dibujos y acuarelas para ganarse un modesto sueldo. Cuando se trasladó de Viena a Alemania en 1913, todavía seguía soñando con llegar a ser un gran pintor o un famoso arquitecto. Múnich, 1 de agosto de 1914. Una alentadora multitud celebra el comienzo de la Primera Guerra Mundial. A la derecha hay un fotógrafo, y entre el gentío que fotografía se encuentra Adolfo Hitler con 25 años. Por primera vez se ha descubierto una película de Hitler en este momento decisivo de su vida, mientras espera para alistarse como soldado. Para mí, como para cualquier alemán, dijo Hitler, comenzó el mejor y más inolvidable período de mi existencia terrena. En la guerra descubrió el aliciente que no había encontrado en tiempos de paz. Los años de vagabundo tocaban a su fin. Cuando su unidad llegó aquí, al campo de Flandes, no tenía duda de que Alemania alcanzaría la gran victoria y de que su destino era participar en ella. Luego llegó la difícil época de las trincheras, aquí en estas zanjas, cerca del pueblo de Ypres. Hitler pasó días enteros sobre el barro, mientras la artillería enemiga machacaba el frente alemán. Hitler sirvió como enlace de tropas, que no era una misión nada fácil. Los 3 kilómetros que había hasta el batallón estaban sometidos al fuego enemigo. Desde una de estas trincheras cubiertas escribió a un amigo: «He arriesgado mi vida a diario, mirando frente a frente a la muerte». Sus jefes estaban de acuerdo. Por su valentía, Hitler consiguió que le concedieran 2 veces la Cruz de Hierro. En una ocasión capturó a 4 soldados franceses sin ayuda. El día que recibió su primera Cruz de Hierro, dijo que era el día más feliz de su vida. Hasta casi el final de la guerra, Hitler tenía fe en la gloriosa victoria alemana. Pero en otoño de 1918 el mundo se le hundió. Un ataque con gas le dejó ciego durante algunas semanas. Luego llegó la sorpresa aún mayor de la rendición alemana. La derrota fue seguida por una humillante paz en Versalles. La injusticia de Versalles le dolió a los alemanes durante los siguientes 20 años. Incapaz de aceptar que el ejército alemán hubiera perdido la guerra, Hitler se autoconvenció de que los soldados habían sido apuñalados por la espalda por los comunistas y los políticos parlamentarios. Este es un póster de la época. La puñalada por la espalda pensó que era parte de una gran conspiración judía. Los judíos, los más viejos chivos expiatorios de la historia europea, se convirtieron en la rencorosa imaginación de Hitler en los chivos expiatorios de la humillación alemana. La asquerosa chusma judía, declaró, condujo a nuestro pueblo a la horrible calamidad de 1918. La obsesión de Hitler con esa calamidad le impulsó hacia la política. Bueno, yo creo que en la historia de la humanidad hay muchas situaciones en las que la gente está en dificultades, desesperada, después de una derrota, después de la desgracia, y de alguna u otra forma necesitan a alguien que las vuelva a unir. Eso es lo que ocurrió en la Alemania de 1918. Opino que Hitler, queda perfectamente claro, pudo haber vivido como un chiflado al que nadie toma en serio.
como un hombre aburrido. Pero esta era la situación. Y además, en vez de tener que creerlo, Alemania se encontró con un hombre que podía coger las riendas. De repente Hitler descubrió su más preciado talento, el don de ser un orador. Este don se convirtió más tarde en la clave de ese atractivo fatal que sintió por él el pueblo alemán. Hitler ya andaba obsesionado con la visión racista de la nueva Alemania, libre del yugo judío, rescatada de la derrota, dominando Europa. Se unió a un pequeño grupo de nacionalistas fanáticos en Múnich. Se convirtieron en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o nazis. En 1921, Hitler se erigió en su líder. La primera película del aprendiz de Führer, Haciendo campaña, nos lo muestra como un personaje torpe, todavía no convencido de su papel como Mesías de Alemania. En 1923, Hitler se sintió lo bastante fuerte como para intentar hacerse con el poder en Múnich. Emil Klein, el único oficial de asalto que aún vive y que avanzó con Hitler, vuelve la vista atrás. Todo iba bien hasta que los manifestantes se encontraron con la policía, bloqueando una salida en una calle estrecha. Seguíamos cantando mientras bajábamos por la calle. Y de repente, oímos cómo disparaban delante de nosotros. El desfile se paró. Estábamos sin habla y no podíamos explicarnos lo ocurrido hasta que corrió la voz desde la cabecera del desfile de que Hitler había muerto. Vi a hombres con lágrimas en los ojos. Yo también estaba muy impresionado y me costó mucho conservar la calma. Lo cierto es que Hitler sobrevivió a la lluvia de balas. Fue detenido y encerrado en una celda de la cárcel de Lambers. Al principio estaba tan deprimido que se negó a comer. Luego recobró la confianza cuando descubrió que el levantamiento fallido le había convertido en un héroe local. Durante el juicio, Hitler se volvió contra sus acusadores. Dijo a los jueces que le condenaron a la cárcel: la historia hará jirones el veredicto de este tribunal. Tras el triunfo de su juicio, Hitler se propuso escribir la Biblia del nacionalsocialismo. Casi todo el texto se lo dictó en su celda a su fiel seguidor, Rudolf Hess. En general, el libro hace hincapié en las grandes obsesiones que han dominado el pensamiento político de Hitler. Los judíos, el racismo, el espacio vital para el pueblo alemán, los males del comunismo y la democracia parlamentaria. Pero también incluye la opinión de Hitler en muchos otros temas que van desde el boxeo hasta la sífilis. A pesar de que Hitler era un magnífico orador, como escritor era mediocre. El sorprendente atractivo que tendría luego Hitler se basaba en su maestría como orador, más que en la pulosa prosa del Mein Kampf. Después de la cárcel, el líder, o Führer, como él se llamaba a sí mismo, tenía una nueva estrategia política. En lugar de planear otro golpe, se propuso conquistar el poder consiguiendo una victoria electoral. La obsesión de Hitler por los judíos y la conquista de un espacio vital en la Europa del Este jamás podrían haberle dado una mayoría. Lo que le haría ganar millones de votos fue su visión del gran resurgimiento nacional. La oportunidad electoral de Hitler vino con el comienzo de la depresión. En esos años, 1 de cada 3 trabajadores estaba en el paro. Los nazis decían tener la solución. Ilse Wendel era una asistenta social que durante la depresión trabajaba con los parados de los barrios bajos berlineses. En 1932, la producción industrial alemana había descendido casi a la mitad. Entre los parados, Ilse Wendel encontró una enorme desesperanza ante el futuro.
Lo que sigue impresionando muchísimo es la pobreza. Puede verse cómo estaban de destruidos los muros. Puede verse. Están ahí. Las casas estaban tan cerca las unas de las otras que las mujeres se hablaban desde las ventanas. Lo que echo de menos son los niños. Cuando vine aquí había muchísimos niños jugando. Docenas de niños. La desesperación era tan terrible que no puedo describirla. Por todas partes había mendigos. En cualquier lugar de Berlín había mendigos. La gente venía a los patios y pedía sin parar una limosna. Los partidos políticos democráticos no ofrecían ninguna solución. Para millones de alemanes, la única esperanza era Adolfo Hitler. Apoyé a Hitler porque era el único que, después de haber visto tanta depravación, tanta pobreza, podía traer una justicia social a la gente. Vivían en una horrible miseria. Con el lema «El Führer con Alemania», Hitler fue el primer político que utilizó un avión para hacer campaña. Su mensaje era sencillo. Solo él podía salvar a Alemania. En 1932, en el colmo de la depresión, los nazis, con más de un tercio de los votos, con seguridad, era el mayor partido político y con seguridad su mayor ventaja se debía a la oratoria de Hitler. He had that ability which is needed to Tenía la habilidad necesaria para que la gente dejara de pensar críticamente y se emocionara. Esta habilidad derivaba de su buena disposición para abrirse totalmente y poder aparecer, y lo conseguía, descalzo y desnudo ante su público, para abrir su corazón y mostrarlo. and display it. Ante el público, comentaba su visión mesiánica de un gran resurgir nacional. Hitler aumenta el suspense, haciéndoles esperar durante 1 o más horas. En el estrado, Hitler aumenta la tensión manteniendo a su público a la espera. Hace lo que hoy día ningún político se atrevería a hacer, guardar silencio durante 1 minuto entero. Cuando siente que ha preparado al público, habla despacio y en tono bajo. Tenía la habilidad de un actor para echarse encima unos cuantos generadores más y de repente cargarse totalmente de energía. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Es kann niemand hier gegen mich aufstehen und zeugen, dass ich je gesagt habe, der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predigte ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes.
Era como si no utilizara palabras. Parecía que las emociones llegaban casi sin utilizar palabras. Tenía una crudeza, una fuerza. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst schaffen mussten. Nadie ha tenido jamás su poder para conmover a un público. Y no solo al hombre corriente. Muchos intelectuales alemanes quedaron cautivados con su atractivo. Y se conmovieron con la extraordinaria confianza en sí mismo que tenía este hombre. No es lo que dice, es cómo lo dice. De eso se trata. A la gente le resulta muy desconcertante. Quieren encontrarle alguna clase de explicación, pero está ahí. En enero de 1933, Hitler llega al poder, no como él esperaba, a través de una victoria absoluta en elecciones, sino como jefe de un gobierno de coalición. Rápidamente le superaría estableciendo su propia dictadura. Cuando llevaba un mes en el poder, el edificio Reichstag, el Parlamento en Berlín, es incendiado. Da la casualidad que ocurre cuando Hitler insiste constantemente en que hay una trama comunista para derrocar el nuevo gobierno y desencadenar una revolución. Todo el mundo presencia cómo arde en llamas el Reichstag. Antes de que finalizara esa noche, ya ha redactado una serie de decretos que transformaron la situación políticamente. Todas las garantías que tiene la gente en un país democrático, la libertad de opinión, la presunción de inocencia, todo eso se suprimió. In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. La mayoría de los alemanes toleraba la quema de libros, la prohibición de otros partidos políticos y el establecimiento de un Estado policial, porque Hitler ofrecía una salida a la depresión. Si hacía cosas que no estaban tan bien, lo que ocurrió, nos decíamos, bueno, hay que estar a las duras y a las maduras. La dictadura, y eso que no me gusta, parecía la única manera de salir de aquella confusión. Por eso pensé que era bueno que se dejaran de bobadas e hicieran algo. Que hicieran algo de verdad. Y Hitler lo hizo. Se metió a Alemania en un bolsillo. Claro que contaba con la puesta en escena. Los multitudinarios desfiles, las banderas, la música, toda esa grandeza que deja a Cecil B. DeMille en mantillas. Hitler tenía un mensaje serio que concernía a cualquier alemán. La humillación de Versalles, las dificultades económicas, pero sobre todo el daño a su orgullo nacional. Desde el principio al fin de la Alemania hitleriana, los más vulnerables a su llamada fueron los jóvenes. Acudían por decenas de miles, llenos de juventud idealista. Entre los fervientes seguidores de las juventudes hitlerianas estaba Alfons Heck, ahora escritor sobre la etapa nazi. A la edad de 10 años, mi vida tomó un giro decisivo. Desde aquel momento le estaba agradecido a Hitler, hasta mucho después de nuestra derrota. Yo era uno de los 82.000 miembros de las juventudes hitlerianas formados en el campo Zeppelin. Yo estaba en la primera fila. Y cuando Hitler empezaba a hablar, temblábamos de nerviosismo, porque al fin veíamos a nuestro Dios. Cuando aparecía sobre el podio, tenía miedo de mirar a mi vecino porque no creía que me viera con lágrimas en los ojos.
Me temblaban las rodillas. Hitler nos transmitía su mensaje. Nos tranquilizaba levantando sus manos varias veces. Cuando empezaba a hablar, lo hacía en un tono de conversación. De hombre a chico, de padre a hijo. Und ich weiß, das kann nicht anders sein. Denn ihr seid Fleisch. Von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in euren jungen Gehirn brennt dasselbe Geist, der uns beherrscht. Nos decía que éramos muy afortunados por vivir en esta nueva era. Y que a partir de ahora no tendríamos que temer la diferencia de clases, porque nosotros formábamos la única clase. Pero la esencia y el énfasis lo ponía en las últimas frases. Se apoyaba en el podio y sé que me miraba a los ojos fijamente y decía: vosotros, hijos míos, la juventud de Alemania, vivís una época afortunada porque sois los que portáis el estandarte del movimiento. Vosotros heredaréis lo que hemos creado. Un día dirigiréis el mundo. Y desde aquel momento, sin lugar a dudas, pertenecía a Adolfo Hitler hasta mucho después de nuestra derrota. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. En el corazón de la atracción fatal estaba el engaño fatal. Hitler prometió a sus seguidores adultos que la nueva Alemania aseguraría la paz en el mundo. Desde el comienzo planeaba una guerra en la Europa del Este y conquistar un gran imperio para la raza superior. Casi todos los alemanes se oponían a la guerra, pero cuando estalló era demasiado tarde para romper el hechizo mesiánico de Hitler. Según amigos de Hitler, como el ministro de Asuntos Exteriores von Ribbentrop, la vida en el retiro de Hitler era decente y agradable, y el Führer, fuera de servicio, tenía un lado divertido tal y como descubrió el secretario particular de Ribbentrop. Estaba encantado con la posibilidad de conocer al Führer personalmente. Por ejemplo, para mí, al principio, era una especie de mesías. Era un hombre al que le gustaba bromear. Podía reírse mucho. Había dos clases de bromas que no aceptaba, las referidas al sexo y a la política. Estaban prohibidas, pero con todas las demás lo pasaba en grande. Recuerdo que un día se subió en un taburete e imitó a una cantante de ópera. Pensé para mí, no es posible, y también una foto de esto valdría casi $1 millón. Hitler carecía de amigos íntimos a quien poder confiar sus más profundos sentimientos. Era incapaz de admitir la debilidad humana ante nadie, pero su círculo íntimo descubrió un secreto de su vida privada que el alemán corriente desconocía. Cuando Hitler estaba hablando con Ribbentrop durante horas, yo me situaba de pie cerca de la pared, esperando que me pidieran papeles o lo que fuera. Se abre la cortina y la cara más bien vulgar de Eva Braun aparece diciendo: Adolfo, debemos comer ya. Por favor, déjalo. Yo pensaba que aquella interrupción era espantosa. Eva era una chica fiel y poco exigente, que gustaba de los deportes y la moda. Adoraba a Hitler. Pasó casi toda su vida sin él, anhelando una atención que él rara vez le dispensaba.
Fue entonces cuando me enteré de su existencia. Y creo que Herr Hitler la tenía porque era sencilla y no le molestaba haciéndole preguntas políticas. Él no quería influirla y no lo hizo. Pensó que al seguir soltero contaba con el amor de las mujeres alemanas y que casado le verían de otra forma. Ella le ofreció una casa de aspecto burgués, con té y pastas, y creo que con sexo, pero nada más. ¿Cree que era una relación sexual? Seguro, seguro. Un miembro menos respetuoso de su círculo íntimo ofrece una versión muy distinta de la vida sexual de Hitler. Solo quiso a su madre. Ella era la fuente de admiración. Admiración maternal, ¿sabe? Ella, una madre, capaz de sustituir a todo un auditorio lleno de gente. Téngalo en cuenta. Tenía su retrato frente a la cama. Para él era como el peñón de Gibraltar. Uschi Hafstell era el corresponsal extranjero de Hitler. Le conocía bien desde los comienzos del partido nazi. En mi opinión, era un descarado admirador de la superdiosa Venus. Era un solista. Autóctono, probablemente. En fin, me da la impresión de que jamás llegó al contacto más íntimo con una mujer. Siempre había una especie de algo plástico. Con ver el cuerpo de una mujer le bastaba. Desde que llegó al poder, Hitler se mostró públicamente como un hombre de paz. En privado dijo a su alto mando que se dispusiera para la guerra. Su primer objetivo era unir a la gente de habla alemana en una gran Alemania. Luego emprender una guerra de conquista en la Europa del Este. Tras 5 años en el poder, empezó a despojarse de su manto pacifista. Creo que en un periodo sobre finales del año 37 o 38, Hitler pensó, bueno, todo esto está muy bien, pero no he alcanzado el poder para restaurar la confianza de los alemanes. Hay que hacer más. Cambia de velocidad y empieza a barrer. Se deshace de un número de viejos guardias en el ejército y en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se vuelve más agresivo, más provocador. El primer paso de Hitler hacia una gran Alemania fue unirse a Austria, su país natal. En marzo de 1938, las tropas alemanas cruzaron la frontera austríaca y fueron recibidas por multitudes arrebatadas. Las otras potencias europeas no hicieron nada. Después de Austria, el siguiente objetivo de Hitler era Checoslovaquia. Reinhard Spissy, secretario de Ribbentrop, vuelve a visitar el edificio donde tuvo lugar la conferencia de Múnich en septiembre de 1938. Hitler planea invadir Checoslovaquia, aparentemente para liberar a la minoría alemana que había allí. La conferencia intentó encontrar una solución pacífica. Los delegados acordaron en esta habitación llegar a un acuerdo que obligara a los checos a entregar su territorio de habla alemana. Actualmente Múnich se recuerda como una victoria alemana y un acto humillante de debilidad por parte de Inglaterra y Francia. En aquel tiempo Hitler sintió que se le privaba de una guerra de conquista. A Hitler no le agradó esta conferencia de Múnich porque tenía la sensación de que se le negaba su pequeña guerra, aplastar a Checoslovaquia. Y a Hitler le fastidiaba mucho la idea de una conversación democrática.
El primer ministro británico, Neville Chamberlain, fue recibido en Londres como un héroe, agitando un pedazo de papel firmado por Hitler. Significa, dijo, no solo la paz con honores, sino la paz para nuestro tiempo. De vuelta a Múnich, Reinhard Spitzy se enteró de lo que pensaba Hitler sobre ese pedazo de papel. Cuando Hitler y Ribbentrop salieron de este edificio, yo les seguí y pude oír su conversación. Ribbentrop se quejaba del absurdo papel que Hitler había firmado de acuerdo con Chamberlain. Hitler dijo, descuida, ese papel no tiene ninguna importancia. Eso oí y estaba convencido de que Hitler no tenía intención de cumplir el acuerdo de Múnich. A pesar de que a Hitler no le gustaba el acuerdo de Múnich, eso le dio una gran popularidad. Una ola de alivio y gratitud hacia el Führer invadió Alemania. Se pensaba que sus nervios de acero habían liberado a los alemanes en Checoslovaquia y además impedido la guerra. Si Hitler hubiera muerto en 1938, por ejemplo, antes de declararse la guerra, antes de que se formaran bandos, estoy seguro de que figuraría en la historia alemana como uno de los mayores, o quizá el mayor estadista alemán de todos los tiempos, a pesar del claro hostigamiento a los judíos. Noviembre de 1938. Los nazis organizan un gran pogrom antijudío. La noche de los cristales rotos. Por toda Alemania se queman sinagogas y los escaparates de las tiendas judías aparecen rotos. Miles de judíos son detenidos, muchos miles más emigran. Los alemanes observan perplejos cómo las tropas atacan las casas de sus vecinos judíos. Cuando llegaron las tropas de asalto, entraron en casa gritando. Entraron en casa de los Goldberg y arrojaron el piano por la ventana. También lanzaron una máquina de escribir y destrozaron los muebles que había en la casa. Dejé de comprender el mundo. Le pregunté a mi madre, ¿por qué hacen esto? Y me respondió, da igual, son judíos. Y yo le dije, ¿acaso son personas distintas? Y me respondió, sí, son como ratas de alcantarilla. En esta película de propaganda nazi, los judíos aparecen como una plaga que transmiten las ratas. Aunque muchos alemanes sentían prejuicios hacia los judíos, solo una pequeña minoría compartía el odio homicida de Hitler. Pero Hitler controlaba los medios de información y consiguió que casi todos los alemanes ignoraran lo que ocurría con los judíos. Los profesores nos decían, no os preocupéis por lo que veis, aunque sean cosas desagradables que quizá no entendáis. Pensad siempre que Hitler quiere crear una Alemania mejor, una Alemania limpia, y no os preocupéis. Al final, todo saldrá bien. Hasta el Reichskristallnacht. Muchos alemanes pensaban que lo que hacía Hitler no era ningún genocidio. Parecía ser un hostigamiento sin importancia hacia una minoría que no gustaba, pero después de la noche de los cristales rotos o el Reichskristallnacht, ningún niño podía hacerse ilusiones. Yo creo que fue el día que perdimos la inocencia. Debo decir, para ser justos, que jamás conocí a un solo líder fanático de las juventudes hitlerianas que abogara por el exterminio de los judíos. Por supuesto que queríamos expulsar a los judíos de Alemania, pero no queríamos que los mataran. Incluso después de la noche de los cristales rotos, casi nadie sospechó que la terrible profecía que hizo Hitler en 1939 iba a tomarse literalmente. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen,
dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. La destrucción de los judíos era solo una parte de la visión demoníaca de Hitler de un imperio dominado por la raza superior alemana. A comienzos de 1939 abrió la nueva Cancillería del Reich, creada para gobernar el imperio alemán que aseguraba duraría 1000 años. En aquel tiempo, pocos alemanes podían imaginar dónde les llevaría exactamente la megalomanía del Führer. Su visión, como se descubrió, iba a ser sobrecogedora y horrible en su atrevimiento. Nada había más asombroso que la creencia de Hitler en que podría convertir sus obsesiones en realidad a fuerza de voluntad. El pintor fracasado en una pensión de mala muerte de Viena ahora tenía el mayor estudio del mundo. El último objetivo de las ambiciones racistas de Hitler en el este era la Rusia soviética, poblada según creía por razas inferiores. Con una maniobra astuta sorprendió al mundo en el verano de 1939 haciendo un trato con Stalin que no pensaba cumplir. El propósito del cínico trato era aislar a la próxima víctima de Hitler, Polonia. Hitler estaba convencido de que nadie se opondría cuando atacara Polonia. Septiembre de 1939. El ataque alemán a Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Para sorpresa de Hitler, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. Sin embargo, su intervención no consiguió ayudar a los polacos. Hitler no quería una gran guerra. Lo que quería, y no cabe la menor duda al respecto, era una guerra para destruir Polonia. Pero eso lo había preparado. Al principio quedó desconcertado al averiguar que la guerra podía ser con Gran Bretaña y Francia. Eso jamás fue su plan. Siempre había pensado que Gran Bretaña era una nación aliada, pero al final lo aceptó. Mirad, tengo un pacto nazi-soviético que garantiza que esto no será una guerra mayor. Podré eliminar a Polonia en 3 semanas. Cosa que más o menos hizo. Después de eso, el oeste volvió a declararse en guerra. Muchos alemanes se preocuparon al ver que estaban en guerra con Gran Bretaña y Francia. No sentían el júbilo que tenía Hitler y muchos otros que habían participado en la guerra del 14. Los alemanes se habían acostumbrado a la facilidad que tenía el Führer para conseguir aquello que quería sin guerra, y su fe se tambaleó momentáneamente. En mayo de 1940, Hitler decide eliminar a Francia y Gran Bretaña antes de continuar su conquista del este. En 6 semanas, una guerra relámpago alemana vence a Francia y obliga a Gran Bretaña a trasladar sus tropas fuera del continente. Las preocupaciones que casi todos los alemanes habían sentido sobre la guerra en septiembre de 1939 se disolvieron. París es de Hitler. Madeleine in Paris, fühlt sich jeder wie im Paradies. Jeder Mund lächelt freundlich dir zu, jeder Blick sagt dir heimlich nur du. Da sagt man nicht Monsieur, man sagt nur Mon Ami. Man sagt nicht Mademoiselle, man sagt nur ma chérie. Auf der Rue Madeleine in Paris, fühlt sich jeder wie im Paradies. Cuando Hitler regresó a Berlín, la gente le recibió como un gran vencedor. Hubiera caído, y convencidos de que pronto entraríamos en Inglaterra. Las campanas de la iglesia doblaron todo el día. Yo veía a Hitler como a un superhombre, a medio camino entre el hombre y un dios. Lo envió la providencia. Eso es lo que él repetía al pueblo alemán.
Hitler había alcanzado la cima del éxito. Su intención era utilizar su dominio sobre el pueblo alemán para arrastrarle a una guerra que no deseaba, una guerra de conquista y un genocidio en el este. De momento, logra engañar a la multitud que le aplaude, ya que derrotando a Inglaterra, el triunfo de Alemania sería total. Junio de 1941. Hitler viaja a su cuartel general del Frente Oriental, la guarida del Lobo, llamado más tarde con el apodo Lobo. El Führer está animado y dispuesto a dirigir el ataque a Rusia. Cree que la Segunda Guerra Mundial se resolverá en el Frente Oriental. No hay más que dar una patada a la puerta, presumía Hitler, y todo el edificio podrido se vendrá abajo. Ordenó que la raza superior alemana no debía sentir compasión por los rusos inferiores. 22 de junio de 1941, Operación Barbarossa. La ofensiva de Hitler sorprende tanto al pueblo alemán como al ejército ruso. Pero la ansiedad que sienten muchos alemanes pesa más que su fe en el Führer. Había acertado en todo, ya sea Polonia o Francia o cruzando Bélgica, donde quiera que fuera. Era como un rayo. Ni siquiera había verdadero combate. Así que pensamos que quizá supiera lo que hacía, que quizá tenía armamento con que luchar. El ejército alemán prácticamente carecía de armamento nuevo. Tampoco tenía ropa de abrigo. Cuando tuvieron que luchar en invierno, las tropas de Hitler se congelaron. La ofensiva debe detenerse. Los alemanes se asustan tras el primer revés de la guerra anunciado públicamente. Hitler les ofreció buenos tiempos. Su deber era permanecer a su lado en los malos. Debe dolerte separarte de un abrigo de piel tan bonito. Cualquier cosa es poca para nuestros compañeros. Todos dimos algo. Recuerdo que mi marido cogió su mejor jersey y se lo entregó. Y mi vecino, que siempre se oponía, dijo: no lo des, no llegará a los soldados alemanes en Rusia, no se lo des, quédatelo. Y mi marido contestó: todos debemos dar, todo el mundo debe dar. El verano del 42 supone una nueva ofensiva alemana en el este. Nuevas victorias alemanas y recuperación de la confianza. A pesar de que los soldados de a pie no han perdido ninguna fe en su Führer, Hitler se dirige hacia el abismo. No tiene medios para conquistar Rusia. Con América luchando en su contra, la derrota alemana es solo cuestión de tiempo. Hitler sigue creyendo que con la fuerza de voluntad pueden barrerse todos los obstáculos. Ahora llegamos al periodo en que Hitler permanece constantemente atrapado en sus propias creencias. Ha trabajado muy duro para crear su propio mito. Él era el hombre enviado por la providencia para salvar a Alemania y todo eso. Y mucha gente lo creyó en momentos de esplendor. Por fin, desde su punto de vista, no desde el nuestro, hasta él se lo creyó. El desastre golpea en Stalingrado en enero del 43. Aquí, en lugar de Rusia, donde Hitler llegó más lejos, un orgulloso ejército alemán es derrotado por los rusos. Tras una batalla salvaje, 90.000 soldados se rindieron. El mito de un Hitler invencible queda destruido. En privado, Hitler le dice a su Estado Mayor: lo que ven es una catástrofe de dimensiones inusitadas. Públicamente, la propaganda nazi dice que Stalingrado es un pequeño revés. Después de Stalingrado,
Hitler es otro hombre. El gran orador de los años 30 se convierte en un hombre semi-recluido que pasa casi todo su tiempo en su cuartel general del Frente Oriental, en la Guarida del Lobo. Los visitantes de la Guarida del Lobo lo describen como un lugar mitad monasterio, mitad campamento. La gran mayoría de los alemanes jamás volvió a ver a Hitler. Evitaba visitar el frente, ni siquiera viaja a las ciudades bombardeadas.